aportación más interesante que ha hecho la navegación. Al cumplimiento de estos objetivos se dirige particularmente el viaje que se propone, y esta parte, que puede llamarse la parte científica, se hará con mucho acierto siguiendo las trazas de los señores Cook y Látrebos. También decía, un viaje hecho por navegantes españoles debe precisamente implicar otros dos objetivos. Uno es la construcción de cartas hidrográficas para regiones más remotas de la América y de derroteros que puedan guiar con acierto la poca experta navegación mercantil. Y la otra, la investigación del estado político de América, así relativamente respecto a España como a otras naciones extranjeras. Así, el planteamiento trataba de investigar de una forma enciclopédica la naturaleza de los dominios imperiales, desde el punto de vista histórico-cultural, con estudios dirigidos a todas las ramas del saber. Así, la expedición Malespina fue una empresa de dimensiones colosales, que realmente entroncaba con una tradición que había de viajes de descubrimiento ya en el siglo XVIII. En julio de 1789 partieron del puerto de Cádiz las corbetas Descubierta y Atrevida, la primera al mando de Alejandro Malaspina y la segunda al mando de José Bustamante, poniendo rumbo al Río de la Plata. Llegaron a Montevideo el 20 de septiembre, permanecieron allí cerca de 2 meses en el estuario del Río de la Plata y estando allí deciden hacer una excursión a la actual Punta del Este. Allí hicieron grandes levantamientos cartográficos y los zoólogos clasificaron 500 especies. El mismo plan que hicieron en el Río de la Plata se reprodujo luego en las sucesivas escalas. Los cartógrafos, Bauzá y Espinosa, organizaban las operaciones geodésicas y trigonométricas, las observaciones astronómicas y los trabajos cartográficos. Pineda, Nene y Henke, que eran los naturalistas, aunque Henke se incorporó más tarde, examinaban los suelos y formaban sus herbarios y colecciones de especies vivas, de tal manera que desde las aves y los insectos hasta la calidad de los minerales, la solubilidad de las aguas, el magnetismo terrestre o las condiciones barométricas fueron estudiadas por los distintos miembros de la expedición. Es decir, abordaron temas de biología, biodiversidad, ecología, química, geomorfología, geografía física, geología, astronomía y cartografía. Malaspina había nacido en Mulazzo, al norte de Pisa, en Italia, el 5 de noviembre de 1754. Y era hijo del marqués de Mulazzo, que era noble, y se trasladó con sus padres a Palermo, donde un tío suyo era virrey de Sicilia. Luego estudió en Roma, en el Colegio Clementino, estudió cultura clásica, letras, matemáticas, filosofía natural. Primero entró a servir en la Marina Maltesa, se hizo caballero de la Orden de Malta y decidió entrar en la Marina Española, que era la que más prestigio tenía en el entorno mediterráneo. En otoño de aquel mismo año cruzó a Cataluña para combatir a los piratas berberiscos. Al año siguiente, y tras la muerte de su padre, ingresó ya como guardia marina. Entre el año 74 y 88, 1774 y 1788, desarrolló una fulgurante carrera en la Armada. Fue alférez de fragata a los 2 meses de entrar. En el 76 fue ascendido a alférez de navío. Estudió, pero también participó en combates y sobre todo navegó. En el 75 asistió al socorro de la plaza de Melilla. En el 77, en la fragata Astrea, navegó hasta Filipinas por la ruta oriental para transportar al gobernador, doblando el cabo de Buena Esperanza. En los 3 años siguientes participó en la guerra de coalición hispano-francesa contra Inglaterra. Ganó su ascenso a teniente de navío en la operación de rescate de un barco apresado por el enemigo. Participó en la asedio de Gibraltar y al final de la guerra con Gran Bretaña era ya capitán de fragata. En el 83 volvió a Filipinas para comunicar el cese de las hostilidades a la colonia. La ruta otra vez fue por el cabo de Buena Esperanza, tanto a la ida como a la vuelta, pues evitaba el encontrarse con buques ingleses en el Atlántico. Fue admitido en el curso de estudios mayores con Tofiño. Después, entre el 86 y el 88, patrocinado por la Compañía de Filipinas, Malaspina, a bordo de la fragata Astrea, circunnavegó el globo
ya que doblando el Cabo de Hornos llegó a las Islas Filipinas y tras atravesar todo el Pacífico llegó a Europa cruzando el Índico tras girar en el Cabo de Buena Esperanza. Este viaje lo realizó en 21 meses. Y este viaje le valió a Malaspina para comandar el viaje científico y político alrededor del mundo que estaba intentando poner en marcha. El viaje sucedió, como estaba contando, que ahora fue por ello, y a la vuelta de la expedición, en el año 1794, Malaspina presentaba los resultados científicos del viaje y un informe político confidencial, donde en el informe hablaba de conceder una amplia autonomía a las colonias americanas. Con varios de sus colegas, entre ellos Balzar, empezó a preparar la edición de una gran obra que explicase los frutos de la expedición, ascendido a brigadier de la Armada. Tenía mucha influencia política, lo que alarmó a Godoy, quien le implicó en una intriga, consiguiendo que fuera juzgado por conspiración. En abril del 96 fue destituido de todos sus empleos y grados y condenado a 10 años de prisión en el castillo de San Antón, en La Coruña. En 1803 le serían conmutados los años de prisión que aún le quedaban por el destierro y volvió a Italia, donde murió el 9 de abril de 1810 en Pontremoli, a la edad de 55 años. Y aunque durante muchísimos años la obra de Malaspina ha estado silenciada, hoy en día hay decenas y más que decenas de libros de investigaciones sobre este personaje. Bueno, me dejo de Patagonia, ¿no? Después, bueno, entonces, tras una breve estancia antes en Buenos Aires, el 3 de diciembre, mantiene en contacto, que aparece aquí, con los patagones, con los habitantes de la expedición, convivió unos días con ellos y vieron que realmente las fantasías que se contaban sobre estos personajes, sobre estos naturales, no eran verdad. Desde allí luego se dirigieron a Puerto Egmont, en las Islas Malvinas, donde España entonces tenía un establecimiento formado por convictos y soldados. Tras una estancia muy corta, se dedica a entrar en el Océano Pacífico a través del Cabo de Hornos, en la punta sur del continente americano, donde todavía no había cartografía. En el año 1790, febrero, entran en el puerto de San Carlos de Chiloé y para llegar allí atraviesan los parajes más inhóspitos, tierras que aún hoy siguen despobladas. Continúan viaje hacia el norte, pero mientras la corbeta Atrevida se dirige hacia el puerto de Valparaíso, la descubierta lo hace a la isla de Juan Fernández, que también era refugio de piratas, corsarios y balleneros. Al fin se reúnen de nuevo en Valparaíso y prosiguen su rumbo haciendo escala en Santiago de Chile, donde se incorpora el naturalista Tadeo Genke. Tadeo Genke había salido para incorporarse en Montevideo, pero llegó tarde y se habían marchado, entonces cruzó Sudamérica y se reunió en Chile con la expedición. Allí también sucedió que uno de los pintores que había contratado a Malaspina para el viaje, José del Pozo, pues lo despide definitivamente por su falta de disciplina, o sea que cuenta con un pintor menos. Allí un marinero aventajado, el marinero Cardero, asumió el trabajo del pintor del Pozo. Siguieron el viaje, pasaron a Guayaquil, llegaron a Panamá, a las actuales costas de México. La Atrevida fue directamente a Acapulco y la descubierta antes de ir a Acapulco fue a Realejo. Por fin se reúnen en Acapulco y Guío, que también es el segundo pintor que contrataron antes de salir de España, en España contrataron a Pozo y a Guío lo despide porque consideran que es un pintor botánico y quieren un pintor que tenga otras capacidades también. Entonces ahí contratan a otro pintor que se llama Tomás Suria, y este Tomás Suria forma parte de una comisión que sube a la costa noroeste y hay unos dibujos importantes que hace este nuevo pintor Suria. En México visitaron los enclaves más importantes: México, Guanajuato, conocida por las minas de plata, y Acapulco, donde recalaba el galeón de Manila que hacía la ruta comercial desde el archipiélago de Filipinas. Malaspina también tuvo el reto de dirigirse a buscar el paso del noroeste, que suponía que existía un paso que unía los océanos Pacífico y Atlántico, y recorren las costas de Alaska, entran en contacto con las tribus indias de los Tlingit y con esquimales, y después de cartografiar extensamente la zona, regresan al sur hasta el puerto de Monterrey en California, donde había muchos asentamientos hispanos, la mayor parte de misiones o centros penitenciarios. Y después, en 1791, empezará la larga travesía que les lleva hasta las Islas Filipinas.
Antes de ir a Filipinas, en Acapulco, se unen dos nuevos pintores, entre ellos está Brambilla y Ravenet, que llegaron a Acapulco, ahora hablaremos de ellos. El viaje siguió, llegaron el 11 de enero a la isla de Guam, en las Islas Marianas, donde establecieron un observatorio, hicieron diversos levantamientos cartográficos, hicieron una intensa labor zoológica y botánica y hicieron muchísima cartografía, ya que estas islas filipinas nunca habían sido objeto de levantamientos cartográficos sistemáticos. Hicieron el plano de Sorsogon y el plano de la Barra de Manila, entre otros. En Manila fallece el naturalista Antonio Pineda, que era el que tenía la expedición, y fue para ellos un golpe durísimo. Las corbetas navegaban juntas, pero algunas se separaban. Entonces, bueno, aquí la corbeta descubierta se separa de Atrevida y hace la cartografía de la isla de Luzón, mientras que la otra corbeta se traslada a Macao, y allí hay una serie de vistas que veremos y hacen experiencias del péndulo invariable. El 15 de noviembre del 92 salieron las corbetas de Manila con el objetivo de llegar a Australia, y más concretamente al puerto de Sydney. En mayo de ese año llegaron a Australia y fueron muy bien recibidas por los ingleses. Balzar realizó un plano de la guía botánica y el puerto de Jackson, y de allí prosiguieron viaje hasta el archipiélago de Babao, en el archipiélago de las Islas Tonga. Luego más, sin avistar islas y con las tripulaciones enfermas, volvieron al puerto del Callao, en Lima, el 23 de julio de 1793. Allí se decidió repartirse en dos grupos. Cartógrafos y naturalistas deberían cruzar los Andes y llegar por tierra a la costa atlántica, mientras las corbetas, con el resto del personal, volvían a doblar de nuevo el Cabo de Hornos a través del Estrecho de Magallanes. El 15 de febrero de 1794 llegaron a Montevideo tras una muy peligrosísima navegación a través del Estrecho de Magallanes, navegación que Brambilla recoge en los dibujos que verán ahora. Tras reconocer las Islas Aurora y las islas de Diego Ramírez, volvieron a las Islas Malvinas, donde siguieron haciendo levantamientos de puertos. Allí el comandante Malaspina recibió la orden de navegar desde Montevideo a Cádiz en convoy con unos buques españoles para protegerlos de la flota francesa. Y llegaron a Cádiz sin ningún contratiempo. Esto es Cádiz, tenemos en la pantalla, el 18 de septiembre de 1794. Se ha dicho que un historiador, Bonifacio del Carril, resumiendo muy brevemente, decía que en todos los lugares donde se detuvieron se ubicó astronómicamente el sitio, se midieron y calcularon niveles, en todas partes se levantaron cartas geográficas, se exploraron y reconocieron los alrededores, se hicieron observaciones geológicas, botánicas y zoológicas, estudios etnográficos y lingüísticos, se recogieron numerosas carpetas y se iban remitiendo a España a lo largo del viaje las noticias. También se guardaban algunas para hacer aquel informe político final que había que entregar. El material de la expedición Malaspina quizás sea el material más rico de una expedición que cualquier expedición científica ha podido aportar. Fue una auténtica expedición ilustrada y fue fruto de ese empeño de los gobernantes, por el conocimiento. El instrumento que hizo posible esto realmente fue la Marina Española, que en aquel momento atravesaba una situación de una magnífica preparación técnica y humana. Y aquí están los dibujantes de la expedición. Malaspina seleccionó muy cuidadosamente a los artistas y pintores, porque de la misma manera que hoy hacemos fotografías, tendrían que ir documentando toda la travesía, los paisajes, los espacios urbanos y todos los detalles. En la Atrevida iba el disecador y pintor José Guío, y en la Descubierta el profesor de pintura José del Pozo. Como hemos visto, del Pozo abandonó la expedición en Lima y Guío lo haría en Acapulco, pero se incorporaron los pintores italianos Fernando Brambilla y Juan Ravenet, así como el español radicado en México Tomás Suria. También algunos otros